El Congreso lo tenemos en una Argentina con una necesidad imperiosa de tener un Congreso activo, lo tenemos al Congreso mirando para otro lado. No solamente mirando para otro lado, con una muy baja actividad, sino que los pocos temas que se pudieron tratar son temas que no nos cambian la vida, digamos, que no le cambian la vida a la gente. Y cuando hubo proyectos que eran importantes, que podían llegar a generar situaciones o escenarios distintos que permitan encarar un proceso más virtuoso, como el proyecto de fomento del cual hablaban con Canepa. Bueno, a pesar de haber un acuerdo, porque nosotros participamos mucho de ese proyecto, el proyecto ese viene del Poder Ejecutivo con una forma que era prácticamente inaplicable, dejaba la discrecionalidad de los funcionarios si se pudiese aplicar o no, muy burocrático, creaba registros nuevos. Bueno, todo eso lo pudimos sacar, lo explicamos, lo entendieron, se hizo un proyecto de consenso y a pesar de eso no hubo posibilidad de sacarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento estaba el tema de la Corte, porque en otro momento siempre había una razón porque no se sacaba. Primero, la oposición decía no, con el tema de la Corte no me siento. Después el oficialismo decía no, si los productores no liquidan soja con el dólar soja, no le sacamos ningún proyecto. Digamos, tenemos una clase política muy desconectada de la realidad. Y eso se ve claramente en el Congreso de la Nación. A eso quiero que usted me cuente cuánto sesionaron, porque también es cierto que cuanto menos sesiones hay en el Congreso, menos posibilidades hay de abordar temáticas generales y mucho menos, al parecer, en particulares para un sector que económica y socialmente es fortísimo, pero cuya importancia no parece advertirse, al menos no parece. No parece advertirse. No lo tienen en cuenta, no lo tienen en agenda y no se dan cuenta que si le dan las reglas de juego claros que la agroindustria necesita, la agroindustria puede ser la locomotora de un tren bastante potente dentro de la Argentina. Eso nos cuesta mucho, nos cuesta mostrarles esa realidad a los políticos, que este año de alguna manera estamos más arriba del tapete porque la seca le ha sabido contar a la clase política lo que los productores no le hemos sabido contar en los últimos años. En el Congreso ha trabajado muy poco, ha tenido 6 sesiones, diputados, es decir, una sesión por mes. Y si me dejas agregar algo, yo creo que el problema no es, porque hubo presentaciones cerca de 2.000 proyectos, 2.080 proyectos para ser más exactos, de los cuales se sancionaron el 5%, cerca de 100 proyectos. Pero lo importante es que esos temas que tienen en cuenta estos proyectos no son los temas que a los argentinos nos solucionan los problemas en la coyuntura que estamos viviendo. Claro, ahí está. La declaración, por ejemplo, digo, por citarlo yo, que es interesantísima, pero no es una problemática que nos afecte a todos. La declaración de importancia para el Congreso de la Nación de la realización de tal fiesta en tal localidad, por ejemplo. Sí, claro, se sancionó, es importante, pero hay otros temas que podían haber acompañado esa declaración que probablemente se podía haber, entre comillas, liquidado más rápido y fácilmente. Pero es que eso debe ser un trámite del cual ni siquiera deben perder tiempo. Es decir, estos días que vos decís, Día Nacional del locro carrero en la provincia de Formosa, ¿viste? Cosas que no hacen a las necesidades que tenemos la gente común en la Argentina. Yo creo que si vos me preguntás, ¿qué es peor? ¿Que el Congreso sesione poco o que el Congreso sesione poco pero con cosas importantes? Yo preferiría que sesione poco pero con los temas que los argentinos necesitamos. A ver, el Congreso es la casa de los consensos de los argentinos, donde están representadas todas las provincias
y todos los ciudadanos de las provincias. Es el lugar donde los argentinos necesitamos que se definan las políticas públicas, que se defina el país que queremos. Los países que han tenido políticas públicas, como Brasil, como Australia, como Canadá, como Uruguay, como Paraguay, nos han pasado por arriba productivamente los últimos años. Y no son políticas públicas de hace 50 años, son políticas públicas de hace 20 años. Brasil hace 20 años se dio cuenta que el sistema agrobioindustrial pasaba a ser una parte muy importante del mundo, y dijo, bueno, yo quiero estar en este juego, y así están, son los primeros productores o exportadores de proteína animal del mundo. Este año lo pasaron a Estados Unidos en la producción, en la exportación de maíz. Este año nos van a ganar, cosa que era increíble. Un poco de la razón fue la seca que tuvimos, pero van a exportar más harina de soja que nosotros. Claro. Seguimos perdiendo trenes, Karina, y esos trenes los estamos perdiendo en el Congreso, porque el Congreso no trata los temas importantes. El Congreso trata, como vos decías, el Día Nacional, que esta economía regional es importante, el Día Internacional de la Aceituna, pero no tenemos los temas importantes. Ha habido alguna presentación de algún proyecto importante, pero no pasa de mesa de entradas.